Siguiendo con estas videoreseñas a grandes autores, hoy toca hablar de Lysander Spooner, 1808 a 1887. Fue un abogado, filósofo político, abolicionista estadounidense, conocido por su defensa del individualismo, los derechos naturales y su oposición al gobierno centralizado. A lo largo de su vida, cuestionó las instituciones estatales y abogó por la soberanía individual, destacando en obras como Los vicios no son delito, el cual hablaremos hoy, en donde argumenta que los actos inmorales no deben ser penalizados, si no dañan a otros. Sus pensamientos siguen siendo influyentes en los movimientos libertarios y anarquistas modernos. Pero antes de seguir con el tema de la obra, me gustaría más que nada relatar un poquito de la introducción de Rothbard. Y empieza así. Todos estamos en deuda con Karl Wagner por haber descubierto una obra desconocida del gran Lysander Spooner, una que logró escapar del edictor de Cotswold de Spooner. Tanto el título como el contenido de Los vicios no son delitos ponen en relieve el papel único que la moral y los principios morales tuvieron para Spooner entre los anarquistas y libertarios de su época. Porque Spooner fue el último de los grandes teóricos de los derechos naturales entre los anarquistas, los liberales clásicos o los teóricos morales en general. El valiente heredero de la tradición de la ley natural de los derechos naturales del siglo XVII y XVIII estaba librando una batalla de retaguardia contra el colapso de la idea de la moralidad científica o racional, o de la ciencia o de la justicia o del derecho individual. No solo la ley natural y los derechos naturales habían cedido en toda la sociedad al arbitrario del cálculo utilitario o al capricho nihilista, sino que el mismo proceso degenerativo había ocurrido también entre los libertarios y los anarquistas. Spooner sabía que el fundamento de los derechos y la libertad individual era el oropel, si todos los valores y la ética eran arbitrarios y subjetivos. Sin embargo, incluso su propio movimiento anarquista, Spooner fue el último de los creyentes de la vieja guardia de los derechos naturales. Sus sucesores en el movimiento individualista anarquista, liderado por Benjamin R. Tucker, todos proclamaron el capricho arbitrario y el poderío hacia el bien como la base de la teoría moral libertaria. Sin embargo, Spooner sabía que esto no tenía ningún fundamento, porque el Estado es mucho más poderoso que cualquier individuo. Y si el individuo no puede usar una teoría de la justicia como su armadura contra la opresión del Estado, entonces no tiene una base sólida desde la cual retroceder y derrotarlo. Eso sería todo, y ahora vamos a empezar a reseñar esta obra. Empezamos con dos definiciones claras que luego Spooner desarrollará. Vicios son aquellos actos por los que un hombre se daña a sí mismo o a su propiedad. Delito o crimen son aquellos actos por los que un hombre daña a la persona o propiedad de otro. De esta forma, un vicio no puede ser un delito, ya que no existe algún tipo de voluntad maliciosa en atacar a la persona o a su propiedad privada. En último escenario, es un daño a sí mismo. Nuestras acciones son en sí de vicios o virtudes, que para diferenciarlas lo tratamos como fracaso o éxito. Pero esto realmente no es muy claro, y por ello que Spooner menciona que hasta los autores más se refieren a grados. Además que el sujeto idóneo para hacer dicha distinción no es más que nosotros mismos, ya que nadie más sabe de lo que llega a sentir más que nosotros mismos. Así de simple como la frase dice, "Nosce te itsum", conócete a ti mismo. Posterior a ello, Spooner dice algo de vital importancia. Si este importante derecho no se deja libre y abierto para todos, entonces se deniega el derecho de cada hombre como ser racional a la libertad y a la búsqueda de la felicidad. Y es así.
Si mi vicio forma parte de mi proyecto de vida y contribuye a mi felicidad, entonces ¿por qué estaría prohibido? Casi suena a esclavitud la prohibición, si es que no es así. Volviendo con la narración, Spooner empieza a cuestionar aquello de el que tenga poder es quien decide los valores morales. Y trae de ejemplo al Papa, que con su iluminidad milagrosa decide a dedo qué es virtud y vicio, y obviamente condena los vicios. Todo esto bajo su argumento, ya lo comprobamos, como todos y nosotros mismos. Una ridiculez que es pura falsedad, ya que como dijimos, no hay mejor persona en decidir qué es qué que la persona misma. Pero además es absurdo, ya que la moral depende de la visión de una única persona que es impuesta a los demás. Ahora, me falta decirlo, pero los vicios no son únicamente el ingerir X sustancia, sino que puede ser de distintas áreas como fisiológicas, mentales, emocionales, religiosas, económicas, etc. Y prácticamente todos los hombres poseen vicios. Con esto dicho, Spooner empieza a atacar el gobierno desde algo tan obvio como si el gobierno declara los vicios como delito, entonces no habría celdas suficientes para todos. O algo más profundo, como que el gobernante en sí no posee como tal un poder divino, que el propio gobierno no posee existencia legítima. Pero además nadie le ha concedido dicho poder, ya que sería absurdo debido a que implicaría a la renuncia de tus derechos a la búsqueda de la felicidad. Por cierto, antes de esta conclusión, Spooner nos habla respecto al derecho natural de defender su propia persona y propiedad privada frente a un agresor, gobierno, y ayudar a defender a nuestros pares si están en el mismo caso, o sea, siendo agredidos. Entonces ahora es más simple ver el actuar del gobierno como se expresa. El castigo al delito es para asegurar a todos y cada uno de los hombres por igual la mayor libertad que pueda conseguirse para buscar su propia felicidad. En cambio, el castigo al vicio se trata en pisar a cada hombre su derecho y libertad natural a buscar su propia felicidad, con los que ayudar al propio criterio y mediante el uso de la propiedad. Spooner concluye que con esto dicho los objetivos son opuestos, que sería suponer que el objetivo del gobierno es cometer crímenes y prevenirlos, destruir la libertad individual y garantizarlo, o sea, una contradicción. Aunque bueno, recuerda que el Estado es un ser depredatorio. Prosigamos. Spooner empieza a hacer frente a las críticas a aquellas que buscan prohibir el comercio de X vicio. Ante ello responde que es un acto legal y que cae en la cualidad del acto. Si el uso es vicioso, entonces la venta es viciosa. Lo mismo para virtuoso o criminal. En sí no hay algún tipo de delito. Luego se refiere a si la persona no está cuerda. Pero esto es relativo. Lo cierto es que las personas son conscientes de un acto desde un inicio y conocen hacia dónde se dirigen. Entrelazándolo con el párrafo anterior, recalca que hay un delito cuando la venta se da a una persona que realmente perdió la cordura, ya que la sustancia se ve como de autolesión y más si el vendedor conoce las consecuencias. O sea, no estamos apoyando a los narcotraficantes, más explícito a los carteles. Ya finalizando, se cuestiona la venta del alcohol a personas alcoholizadas como delito, porque causan violencia. Pero esto es ridículo, ya que el vendedor desconoce el actuar de la persona. Luego se critica que el incitar al vicio es un crimen, siendo que no lo es, ya que las propias personas son conscientes de su actuar y dan consentimiento de ello. Para al final desarrollar el tema del alcohol, en donde sus críticas son los crímenes y la pobreza que generan esta sustancia. Ante esto, Spooner es firme y básicamente dice que no hay una correlación. Por ejemplo, los mayores crímenes y delitos son causados por la guerra, motivados por la avaricia y la ambición. Además que nos
Además que nos relata que estos criminales, para cometer sus actos, es necesario que tengan la mente serena y fría, no nublada por alguna sustancia. Citándolo, se comete no tanto por persona que viola la ley, sino por hombres que por sí mismos o mediante sus instrumentos hacen las leyes, por hombres que se la han asociado para usurpar un poder arbitrario y mantenerlo por medio de la fuerza y el fraude, y cuyo propósito al usurparlo es mantenerlo y asegurarlo a sí mismo. Esa legislación injusta y desigual, esas ventajas y monopolios que les permiten controlar y extorsionar el trabajo y propiedad de otros, empobreciéndolos y así con el fin de satisfacer su propia riqueza y engrandecimiento. En resumen, una banda de ladrones. Mientras el tema de la pobreza se debiera ver que el consumo del alcohol es causa de la pobreza y no de que el alcohol causa la pobreza misma. Son las propias decisiones de estos individuos con sus vicios quienes le llevan a seguir estos círculos viciosos y decadentes. No existe algún tipo de obligación o responsabilidad por parte del gobierno en interferir en la elección de estos individuos, a su vez tampoco en mantenerlo, cuando estos son simples vagabundos. Todo depende de la persona que decida vencer a sus vicios o seguir viviendo de la limosna del privado. En general, eso sería todo sobre la obra en sí de Spooner, y creo que detallé los puntos más importantes y fui bastante claro. El mejor del mundo, el Blue Label de Johnny Walker. Es un elixir y el otro es un whisky. Uno se toma y el otro se saborea. La obra de Spooner deja en claro que no existe ningún tipo de argumentación o de razón para estar en contra de las drogas, ya que el acto en sí es un vicio y por ende no se comete algún tipo de delito. No es hasta que yo cometa un delito como tal en el cual ahí recién me den algún tipo de pena. Pero si yo estoy en mi casa fumando o bebiendo o inyectándome lo que sea, ¿cuál sería el delito? Claro, existe un daño que es a mí mismo, pero solo a mí y no a otros. En la obra, la crítica se enfatiza al final en el tema del alcohol, porque esta era y es actualmente la droga más popular, pero los argumentos que da Spooner no son únicos para el alcohol, sino para todo tipo de drogas. Sí, hasta el propio fentanilo que hoy en día es tan popular. En conclusión, es una obra sencilla, fundamental y bastante clara en desarrollar el tema que expone. Más que recomendada, un libro bastante corto de unas 62 páginas que se lee rápido y de forma amena. Ojalá la haya incentivado a la lectura de esta obra. Me despido recordándoles que se debe apoyar la despenalización de las drogas, no la legalización, sino la despenalización. Adiós.